Reportero 1. La única mujer en el corredor de la muerte de Oklahoma, un paso más cerca de la ejecución. Reportero 2. El Tribunal de Apelaciones del 10º Circuito ha confirmado la condena por asesinato y la pena de muerte de Brand Andrews. En 2004, recordarán que la ex maestra de escuela dominical fue condenada por el asesinato en primer grado de su marido. Existía el mito de que si sobrevivías a una ejecución, te librabas. Pero no, eso es solo un cuento. En realidad, cuando el juez dice «hasta la muerte», lo dice en serio. Estás condenado a largo plazo, sin reembolsos ni segundas oportunidades. Sin embargo, en otros tiempos, sobrevivir a tu propia ejecución era como ganar una lotería morbosa. Era una señal del universo de que habías esquivado una bala. Algunas leyendas miraban a la muerte a la cara y decían «¡Hoy no, parca!». En este vídeo, daremos un paseo por la horca de la historia y conoceremos a algunas mujeres que desafiaron las probabilidades. Half Hanged Maggie. Para comprender la increíble historia de Half Hanged Maggie, debemos empezar por el principio, por la propia mujer. Margaret Dixon, conocida cariñosamente como Maggie, nació en Musselburgh, una pequeña ciudad situada a solo 8 kilómetros de Edimburgo, hacia el año 1702. Musselburgh, con su próspera economía y su bulliciosa industria pesquera, fue el telón de fondo de los primeros años de la vida de Maggie. La vida de Maggie dio un giro cuando se casó con un hombre llamado Patrick Spence, pescador de profesión. La pareja vivió junta en Musselburgh hasta que sobrevino la tragedia en 1723. Patrick desapareció misteriosamente, dejando a Maggie sola y necesitada de un medio de subsistencia. Las circunstancias que rodearon la desaparición de Patrick siguen rodeadas de misterio. Algunos especulan con que fue reclutado a presión por la Marina Real, mientras que otros creen que fue atraído a una flota pesquera y nunca más se le volvió a ver. Sea cual fuere la verdad, Maggie se vio abandonada y obligada a encontrar un medio de supervivencia. Como ya no podía depender de los ingresos de su marido, se dedicó a vender sal por las calles de Edimburgo para llegar a fin de mes. Fue entonces cuando se cruzó con el hijo del casero en una posada donde encontró trabajo. Ambos estrecharon lazos y, al cabo de un año, Maggie dio a luz a un niño. Sin embargo, la tragedia volvió a golpear al niño, que murió poco después de nacer o nació muerto. Temiendo las consecuencias de revelar el nacimiento y perder potencialmente su puesto en la posada, Maggie tomó la fatídica decisión de ocultar la muerte del niño. Envolvió cuidadosamente el cuerpo sin vida y lo colocó a orillas del río Tweed, con la esperanza de ocultar las pruebas de su secreto. Días más tarde, el cadáver fue descubierto río abajo, en Maxwell Hall, y todos los indicios apuntaban a Maggie como la autora de la ocultación del nacimiento. Rápidamente arrestada, fue llevada de vuelta a Edimburgo a la espera de juicio. Maggie, vestida con su sencillo atuendo, compareció ante el tribunal, con su destino pendiente de un hilo. El juicio, celebrado en Edimburgo, se centró en la acusación de ocultar el nacimiento de su hijo. Se realizó una investigación sobre el cuerpo del niño para determinar si había nacido vivo. El cirujano que participó en el examen realizó las pruebas habituales, incluida la colocación de los pulmones del niño en agua, para ver si flotaban, lo que indicaba que el niño había respirado. El testimonio del cirujano desempeñó un papel crucial en la decisión del jurado. Creyeron que, efectivamente, el niño había nacido vivo, ya que los pulmones flotaban al introducirlos en el agua. A pesar de la poca fiabilidad de esta prueba, fue suficiente para que el jurado se inclinara contra Maggie. A pesar de las protestas de inocencia de Maggie, el jurado la declaró culpable y el 6 de agosto de 1724 fue condenada a muerte. La fecha de su ejecución se fijó para el 2 de septiembre y la horca del Grassmarket de Edimburgo se convertiría en el escenario de uno de los acontecimientos más notables de la historia de Escocia. A medida que se acercaba el día de su ejecución, Maggie se enfrentaba a la cruda realidad de su inminente destino. Pasó sus últimos días en la cárcel de Edimburgo o en la cabina de peaje, esperando el momento de enfrentarse a la soga del verdugo. El peso de su inminente muerte pesaba sobre sus hombros, pero se mantuvo firme y decidida a afrontar su destino con valentía. El 2 de septiembre de 1724, día de su ejecución, Maggie fue conducida a la horca en el Grassmarket de Edimburgo. La multitud se congregó, con los ojos fijos en la mujer que se había convertido en objeto de muchas especulaciones e intrigas. Mientras ella estaba de pie en una escalera con la soga al cuello, se hizo el silencio entre la multitud. Se dice que en ese momento tuvo lugar una conversación entre Maggie y el verdugo, Jock Dalgleish. La leyenda cuenta que Jock ató la soga lo suficientemente floja como para que Maggie pudiera deslizar los dedos a través de ella, evitando que se apretara alrededor de su garganta. Si esta conversación tuvo lugar en la celda de Maggie antes de su ejecución
o en lo alto de la escalera sigue siendo objeto de debate, pero el hecho es que la vida de Maggie se salvó, al menos momentáneamente. Con un rápido empullón, el verdugo empujó a Maggie de la escalera y, por un breve momento, pareció que había encontrado su fin. Pero el destino tenía otros planes. Se produjo una refriega entre la multitud, cuando estudiantes de medicina, amigos y familiares se apresuraron a reclamar el cuerpo de Maggie. En medio del caos, sus amigos consiguieron rescatarla, esconderla en un ataúd de madera y colocarla en un féretro para transportarla de vuelta a Musselburgh y darle sepultura. Mientras el carro que transportaba el ataúd de Maggie recorría las calles, se produjo un giro inesperado de los acontecimientos. El empuje del carro, combinado con la resistencia del espíritu de Maggie, la devolvió a la vida. Dentro del ataúd, Maggie recobró el conocimiento, con el cuerpo agitado pero viva. Un cirujano local la examinó y confirmó su milagrosa recuperación. Había burlado a la muerte y en menos de una hora se le permitió volver a casa, a Musselburgh, como una mujer renacida. Tras escapar milagrosamente de la horca, Maggie regresó a su ciudad natal, Musselburgh, donde fue recibida con asombro e incredulidad. La noticia de su supervivencia se extendió, cautivando la imaginación de la gente del pueblo y de más allá. Maggie se había convertido en una leyenda viviente, una mujer que había desafiado a la propia muerte. A su regreso, el marido de Maggie, el mismo hombre que la había abandonado y había puesto en marcha la cadena de acontecimientos que condujeron a su juicio, reapareció en su vida. Los detalles de su reencuentro siguen rodeados de misterio, pero se dice que se reconciliaron y reavivaron su amor. Juntos, emprendieron un nuevo capítulo, decididos a aprovechar al máximo la segunda oportunidad que se les había brindado. La experiencia de Maggie como trabajadora en una posada no la había disuadido de dedicarse a la hostelería. De hecho, aceptó su nueva notoriedad, se convirtió en ama de llaves de una taberna y dirigió su propio establecimiento en una ciudad de su elección. Con el paso de los años, la historia de Maggie siguió cautivando los corazones y las mentes de quienes la escuchaban. Su historia de supervivencia contra todo pronóstico se convirtió en fuente de inspiración y esperanza. La gente se maravillaba de su resistencia y de la fuerza que mostraba ante la adversidad. Su nombre se convirtió en sinónimo de valentía y del indomable espíritu humano. El legado de Maggie se extendió más a la de su propia vida. Hoy, su historia perdura en los anales de la historia y en los ladrillos del Grassmarket de Edimburgo. El pub Maggie Dixon, situado frente al lugar donde estuvo a punto de morir, exhibe con orgullo una placa que relata su extraordinaria historia. Además de los recuerdos físicos de su historia, la leyenda de Maggie también ha encontrado un hogar en la era digital. Su historia se ha convertido en una sensación en Internet, cautivando al público de todo el mundo. Los guías turísticos de Edimburgo obsequian a los visitantes con la historia de Maggie, la de la media cuelga, garantizando así que su historia siga transmitiéndose de generación en generación. Anne Green. La historia transcurre en una pequeña cocina situada en la gran finca de Sir Thomas Reed, un importante juez de paz del siglo XVII. Es aquí donde encontramos a Anne Green, una criada en plena madurez, trabajando al servicio de la familia Reed. Fue en las sombras de la finca donde el camino de Anne se cruzó con el de Geoffrey Reed, nieto de Sir Thomas. Anne, una mujer joven e impresionable, se sintió atraída por el encanto y la energía juvenil de Geoffrey. Y así, un romance prohibido comenzó a florecer entre ellos. Pasó el tiempo y Anne pronto descubrió que estaba embarazada. Conmocionada y asustada, se enfrenta a la realidad de su situación. Sin saber que estaba embarazada hasta ese momento, el mundo de Anna se puso patas arriba. Sabía que su secreto no podía permanecer oculto para siempre. Trágicamente, el embarazo de Anne dio un giro devastador. Después de 17 semanas, sufrió un aborto espontáneo en la intimidad de la finca. Abrumada por el dolor y la desesperación, Anne intentó ocultar los restos del feto, con la esperanza de protegerse de las consecuencias de su situación. Pero el destino tenía otros planes. El secreto de Anna no tardó en descubrirse y fue acusada de infanticidio. Sir Thomas, impulsado por las leyes imperantes en la época, procesó a Anna en virtud de la ley de ocultación del nacimiento de bastardos. Esta ley presumía que cualquier mujer que ocultara la muerte de su hijo ilegítimo era culpable de asesinato. El juicio que siguió fue angustioso. Una comadrona testificó que el feto estaba demasiado poco desarrollado para haber estado vivo, lo que sugería que Anna era inocente de los cargos. Sin embargo, varios sirvientes que habían trabajado estrechamente con ella declararon que había tenido problemas aproximadamente un mes antes del aborto. Sus testimonios pintaban un cuadro condenatorio. A pesar de los testimonios contradictorios, el tribunal declaró a Anna culpable de asesinato. En diciembre de 1650, Anna fue conducida al castillo de Oxford, donde recibiría el castigo definitivo por su presunto crimen. Le pusieron la soga al cuello,
y la multitud observó con expectación cómo se iba a hacer justicia. Pero Ana tenía una última petición. En un giro sorprendente, pidió a sus amigos que tiraran de su cuerpo y a un soldado que la golpeara con la culata de su mosquete, con la esperanza de acelerar su muerte. La multitud contuvo la respiración mientras el soldado asestaba los golpes, creyendo que la vida de Ana se escapaba. Después de lo que pareció una eternidad, todos creyeron que Ana había muerto. Su cuerpo sin vida fue descuartizado y entregado a los médicos de la Universidad de Oxford, William Petty y Thomas Willis, para su disección. No sabían que su mundo estaba a punto de dar un vuelco. Y así se prepara el escenario para un increíble giro de los acontecimientos. Tras entregar el cuerpo sin vida de Ana a los médicos de la Universidad de Oxford, William Petty y Thomas Willis, estos comenzaron a examinarlo. Pero, para su asombro, descubrieron que Ana aún tenía un pulso débil y respiraba débilmente. Fue un momento que cambiaría el curso de la historia. Conscientes de la gravedad de la situación, Petty y Willis pidieron ayuda a sus estimados colegas Ralph Bathurst y Henry Clerk. Juntos, este grupo de médicos se embarcó en una misión desesperada para reanimar a Ana, decididos a desentrañar el misterio que se escondía tras su milagrosa supervivencia. Los médicos no escatimaron esfuerzos para devolverle la vida. Le vertieron cordial caliente en la garganta, con la esperanza de reanimar su debilitado cuerpo. Le frotaban enérgicamente las extremidades para estimular la circulación. Le hicieron una sangría y le aplicaron una cataplasma en los pechos. Incluso le administraron un enema de humo de tabaco, un tratamiento al que se atribuían propiedades terapéuticas. Cuando los médicos agotaron todos los remedios posibles, tomaron una decisión crucial. Colocaron a Ana en una cama caliente junto a otra mujer que le proporcionaría cuidados y calor constantes. Fue un último esfuerzo para reanimar su espíritu y sacarla del borde de la muerte. Milagrosamente, el estado de Ana empezó a mejorar. Tras 12 o 14 horas de tratamiento intensivo, empezó a recobrar el conocimiento. Al principio, débilmente, empezó a hablar. Los médicos y cuidadores vieron con asombro cómo Ana desafiaba todos los pronósticos y luchaba por volver a la vida. En 4 días, recobró las fuerzas y pudo ingerir alimentos sólidos. Su cuerpo, que antes estaba al borde de la muerte, ahora se alimentaba bien. Fue una transformación extraordinaria que dejó a los médicos y a quienes la rodeaban asombrados por su tenacidad y su voluntad de sobrevivir. Sin embargo, cuando Ana recuperó su fuerza física, se enfrentó a un nuevo reto. Sufría amnesia y era incapaz de recordar los acontecimientos que rodearon su ejecución. Los recuerdos de su juicio, la soga al cuello y los golpes del soldado se habían perdido para ella. Era un espacio en blanco en su mente. La noticia de la milagrosa recuperación de Ana corrió como la pólvora y llegó a oídos de las autoridades. En vista de este extraordinario giro de los acontecimientos, le concedieron el indulto. Creían que la mano de Dios había intervenido para salvarla, demostrando su inocencia a los ojos de la ley. Además, un panfletista señaló que Sir Thomas Reed, el fiscal en el juicio de Ana, murió solo 3 días después de su ahorcamiento. Sin nadie que se opusiera, las autoridades decidieron finalmente indultar a Ana. Fue un momento de redención, un reconocimiento de que había sido condenada injustamente. Sin embargo, no todo el mundo estaba contento con la nueva libertad de Ana. Algunos de sus enemigos, llenos de ira y rabia, intentaron anular el indulto. Incluso propusieron que fuera llevada de nuevo al lugar de la ejecución y ahorcada una vez más, desafiando todas las nociones de ley, razón y justicia. En un giro sorprendente, un grupo de soldados honrados presentes en ese momento intervino en favor de Ana. Expresaron su descontento ante la injusticia y evitaron que Ana sufriera más daños. Fue un momento de compasión y humanidad en medio del caos que rodeaba la vida de Ana. Tras recuperarse, Ana decidió abandonar la ciudad y buscar consuelo en el campo. Se llevó consigo el ataúd, que iba a ser su última morada, un recordatorio constante del increíble viaje que había emprendido. Con el tiempo, Ana se casó y tuvo 3 hijos, abriendo un nuevo capítulo en su vida. Los relatos de la vida posterior de Ana varían. En The Natural History of Oxfordshire, la historia natural de Oxfordshire, de Robert Plot, se afirma que falleció en 1659, mientras que William Petty afirmó que vivió 15 años después de su ahorcamiento, muriendo hacia 1665. Los detalles exactos pueden seguir siendo un misterio, pero el impacto de la historia de Ana sigue resonando a través de los tiempos. Susanna Brown. Susanna, a solo 2 semanas de cumplir 16 años, se vio atrapada en las garras del régimen nazi. Junto con su hermana Aggie y sus padres, fue sacada a la fuerza de su ciudad natal, Košice, en la actual Eslovaquia, y trasladada al temido campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Al llegar al campo,
La familia fue separada inmediatamente. El padre de Susana, en un momento desgarrador, le gritó sus últimas palabras: «¡Cuida de tu hermana!». Agi, ya frágil de salud, se convirtió en el único centro de atención de Susana, su razón para desafiar a la muerte. Susana recuerda vívidamente los escalofriantes detalles de su estancia en Auschwitz-Birkenau. Las mujeres fueron despojadas de sus ropas y conducidas a lo que parecían ser duchas. El aire desprendía un ligero olor a gas y el miedo se apoderó de sus corazones. Detrás de una puerta de acero, agarrando pastillas de jabón, las mujeres esperaban ansiosas el agua. Algunas habían oído rumores sobre las cámaras de gas y empezó a cundir el pánico. Pero en un giro del destino, cuando por fin se abrieron las puertas, se dieron cuenta de que habían escapado de la muerte por los pelos. Se había acabado el gas. Con vestidos tomados de gitanas que habían corrido la misma suerte que ellas, Susana y Agi fueron cargadas en camiones y transportadas a Estonia. Allí se unieron a otras miles de mujeres en una penosa marcha de la muerte, un siniestro plan de los nazis para exterminar o debilitar al mayor número posible de prisioneras. Las hermanas se enfrentaron a retos inimaginables durante esta marcha, pero su vínculo y la determinación de Susana de proteger a Agi las impulsaron a seguir adelante. En un momento dado, se encontraron con un ancho río, un obstáculo aparentemente insalvable. Agi, incapaz de nadar, se enfrentaba a una muerte segura. Pero Susana, ingeniosa y ágil, fabricó unos flotadores de madera improvisados para poner a salvo a su hermana. Su supervivencia continuó, pero el viaje estaba lejos de terminar. Finalmente fueron llevadas al campo de Stufhof, en Polonia, donde Agi fue internada en la enfermería debido al deterioro de su salud. Al amparo de la oscuridad, Susana introducía comida a escondidas para mantener a su hermana, arriesgando su propia vida por el bienestar de Agi. Cuando los nazis se dieron cuenta de que las fuerzas rusas se acercaban al campo, recurrieron a medidas desesperadas. Se administraron inyecciones letales con estricnina y gasolina al mayor número posible de prisioneros. En un momento de gran valentía, Susana ordenó a su hermana y a otras 3 mujeres que giraran los brazos, con la esperanza de evitar una inyección directa en vena. El veneno hizo efecto rápidamente, entumeciendo la mano de Susana y dejando una cicatriz pálida y redondeada como inquietante recuerdo. Pero la determinación de Susana no tenía límites. Con un puñado de heno, aplicó presión en el brazo, haciendo que el veneno brotara como un geyser. Luego utilizó los tallos de heno para clavárselos en la carne, intentando desesperadamente extraer la sustancia mortal. Milagrosamente, consiguió hacer lo mismo con su hermana y otra mujer. Cubierta de sangre, arrastró a su hermana hasta una colina cercana y la hizo rodar por ella, haciéndosela muerta al paso de un oficial nazi. La vida de Agi dependía de cada movimiento de Susana. Finalmente, Susana encontró un establo abandonado donde alimentó a su hermana con restos de leche hasta la legada de las fuerzas rusas. Al día siguiente, su viaje hacia la supervivencia las había elevado a las profundidades de la desesperación, pero su vínculo permaneció inquebrantable. Después de soportar los horrores del Holocausto, el viaje de Susana y Agi hacia la supervivencia continuó mucho después de que la guerra hubiera terminado. Se enfrentaron a nuevos retos, pero su resistencia y su amor mutuo les ayudaron a salir adelante. Susana, libre ya de las garras del régimen nazi, se encontró en un mundo que había cambiado para siempre. Decidida a construir una nueva vida, emprendió un camino de curación y esperanza. Con el tiempo, conoció a su alma gemela, se casó y tuvo una hija. Las cicatrices del pasado permanecían, pero el espíritu de Susana seguía intacto. Agi, sin embargo, se enfrentaba a continuos problemas médicos derivados de las atrocidades que había sufrido. Sus pies se habían gangrenado durante la guerra y parecía que su sufrimiento no cesaría nunca. El personal médico de Danzig reconoció el grave estado de Agi y tomó la difícil decisión de amputarle los pies gangrenados. Fue un procedimiento que le salvó la vida y le ofreció a Agi la oportunidad de un futuro que antes creía imposible. A lo largo de su viaje, Susana creyó que la divina providencia había guiado sus pasos. No se trataba solo de su propia determinación, sino de un poder superior que trabajaba a su lado. A menudo se refería a ello como su sexto sentido, una fuerza que la había protegido y guiado en los momentos más oscuros. Finalmente, Susana y Agi tomaron la decisión de emigrar a Israel. Era un lugar donde podían dejar atrás las sombras de su pasado y abrazar un futuro lleno de promesas. En Israel, el amor de Susana por su hermana permaneció inquebrantable. Agi, aunque nunca tuvo hijos propios, encontró consuelo en el calor y el apoyo de su extensa familia. Juntas, forjaron un nuevo capítulo, apreciando el don de la vida que se les había concedido. Hoy, Susana es una madre y abuela orgullosa, y su familia es testimonio de la resistencia y la fuerza que corren por sus venas.
Agi, aunque falleció en 2013 a los 88 años, sigue viva en los corazones y recuerdos de quienes la conocieron. Fue el fallecimiento de Agi lo que impulsó a Susana a compartir su extraordinaria historia con el mundo. Volviendo a su ciudad natal junto con el cineasta Jarden Carmine, se embarcó en la misión de documentar sus experiencias, asegurándose de que la memoria de Agi se preservara para las generaciones venideras. Otros. Irán es un país conocido por su estricta adhesión a los valores y leyes tradicionales. Es en este sistema donde Zoleykhah Kadhoda se encontró en el centro de un escándalo que cambiaría su vida para siempre. Acusada de adulterio, delito castigado con la pena de muerte, el destino de Zoleykhah parecía sellado. La sentencia que se le impuso fue una de las formas de ejecución más brutales y bárbaras conocidas por la humanidad, la lapidación. Enterrada hasta la cintura, Zoleykhah esperaba su inminente condena. Los aldeanos se reunieron a su alrededor, dispuestos a ejecutar el castigo. Se levantaron piedras y el aire se llenó de tensión y expectación. Cuando se lanzó la primera piedra, una reacción de desaprobación recorrió la multitud. Algunos cuestionaron la moralidad de tal castigo, mientras que otros simplemente se horrorizaron por la brutalidad de todo aquello. A pesar del clamor, la lapidación continuó. Piedra tras piedra llovieron sobre el cuerpo de Zoleykhah, infligiendo un dolor y un sufrimiento inimaginables. Los aldeanos creían que, cuando cesara la lapidación, Zoleykhah estaría muerta. Su cuerpo sin vida fue llevado a la morgue, donde se esperaba que fuera preparado para el entierro. Pero el destino tenía un plan distinto para Zoleykhah. Cuando los asistentes de la morgue comenzaron su sombría tarea, hicieron un descubrimiento sorprendente. Zoleykhah no estaba muerta. Por increíble que parezca, aún respiraba. La noticia se difundió y Zoleykhah fue trasladada al hospital, donde los médicos lucharon por salvarle la vida. La supervivencia de Zoleykhah fue un milagro. La lapidación, que debía ser el final de su vida, no se había cobrado su vida. La supervivencia de Zoleykhah Kadhoda suscitó un intenso debate en su comunidad. Este hecho arroja luz sobre la dura realidad a la que se enfrentan las mujeres en sociedades en las que aún imperan leyes y tradiciones arcaicas. También se produjo una situación similar en Raqqa, cuando estaba bajo el control de la tristemente célebre organización terrorista ISIS. Una mujer anónima fue acusada de adulterio, delito que, según la retorcida ideología del ISIS, merecía la muerte por lapidación. Un fatídico día de enero de 2015, la mujer fue conducida a la calle Alfredos, donde iba a tener lugar la brutal ejecución. El ambiente era tenso mientras los miembros del ISIS se reunían a su alrededor, dispuestos a llevar a cabo sus brutales actos. La mujer permanecía de pie, atada e indefensa, mientras la multitud se preparaba para descargar sobre ella un torrente de piedras. Comenzó la lapidación, y la mujer soportó el inimaginable dolor y sufrimiento que le infligieron. Piedra tras piedra golpeaban su cuerpo mientras los espectadores observaban horrorizados. Los miembros del ISIS creían que, cuando cesara la lapidación, la mujer habría muerto. Su vida se habría extinguido por su retorcida interpretación de la justicia. Pero el destino tenía otros planes. Mientras llovían piedras sobre ella, la mujer se agitó. A pesar de la agonía que sufría, reunió fuerzas para ponerse en pie. En un momento de pura determinación, emprendió la huida, desesperada por escapar de las garras de sus verdugos. Uno de los miembros del ISIS, impulsado por la rabia y el deseo de asegurar su muerte, apuntó con su arma a la mujer que huía. Pero justo cuando se disponía a apretar el gatillo, intervino un juez de la Sharia. Reconoció que la mujer había cumplido su condena y declaró: «Su condena está cumplida, dejadla marchar y que se arrepienta ante su Dios». En ese momento, se perdonó la vida a la mujer. Había desafiado a la muerte, había escapado de las garras de ISIS y se le había concedido una segunda oportunidad en la vida. Veamos a otras mujeres que desafiaron las probabilidades. El año 1264 fue una época marcada por leyes severas y castigos implacables. Ineta de Balsham, también conocida como Judith de Balsham, se encontró en el centro de una grave acusación: dar cobijo a ladrones. Por este delito, fue condenada a morir en la horca. En una sombría mañana de lunes de agosto, la horca se alzaba dispuesta a cobrarse la vida de Ineta. Cuando dieron las 9 de la mañana, le pusieron la soga al cuello y quedó suspendida, con la vida pendiente de un hilo. La multitud observaba, esperando que su vida se extinguiera ante sus ojos. Las horas se convirtieron en un día agonizante, mientras Ineta permanecía colgada, desafiando las expectativas de quienes presenciaban su difícil situación. El atardecer y la oscuridad envolvieron la escena, pero aún así, ella se aferraba a la vida. El amanecer trajo un rayo de esperanza cuando los primeros rayos de luz iluminaron la horca, revelando la asombrosa supervivencia de Ineta.
cómo había logrado sobrevivir a un castigo tan brutal. La respuesta estaba en una peculiar condición conocida como osificación. La tráquea de Ineta había sufrido una notable transformación. Se había formado tejido óseo, osificando sus vías respiratorias e impidiendo que se comprimieran de la forma necesaria para acabar con su vida. Este hecho extraordinario, aunque poco frecuente, ya se había documentado antes. De hecho, se había registrado un caso similar de un suizo que sobrevivió a múltiples intentos de ahorcamiento debido a la osificación de su cuello. La supervivencia de Ineta de Balsham desafió las leyes de la naturaleza y dejó a muchos asombrados. Hubo otra como ella. En 1692, Elizabeth Proctor, miembro respetado de la comunidad, se vio atrapada en las garras de un frenesí de brujería. A pesar del testimonio de sus amigos y vecinos, fue acusada y condenada a muerte. El embarazo de Elizabeth añadió otra capa de complejidad a su terrible situación. Cuando llegó el día de su ejecución, llevaba dentro la vida de un niño inocente. La soga se colocó alrededor de su cuello y la trampilla del patíbulo se abrió, lista para cobrarse su vida. Pero el destino intervino de la forma más inesperada. En lugar de morir, Isabel sobrevivió milagrosamente a la caída. La multitud se quedó boquiabierta, sin saber lo que estaba presenciando. Elizabeth, aunque maltrecha y magullada, se aferraba a la vida. Las autoridades, ante este giro imprevisto de los acontecimientos, no sabían cómo actuar. La supervivencia de Elizabeth puso en tela de juicio las acusaciones contra ella. La cuestión de su culpabilidad o inocencia se hizo aún más compleja ante esta milagrosa huida de la muerte. La supervivencia de Isabel suscitó un intenso debate entre los habitantes de la ciudad. Algunos lo consideraron una señal de su inocencia, una intervención divina que protegía una vida inocente. Otros, sin embargo, se mantuvieron firmes en su creencia de que era culpable, viendo su supervivencia como una prueba de su supuesto pacto con el diablo. A pesar de la controversia, se le perdonó la vida. Se le concedió un indulto de la horca, pero su calvario estaba lejos de terminar. Las cicatrices, tanto físicas como emocionales, la marcarían para siempre como superviviente de un oscuro capítulo de la historia. Si le ha gustado este vídeo, haga clic en la tarjeta que aparece en su pantalla para ver más vídeos.